Hermanas, antes de comenzar la historia, recuerden que en esta historia voy a ser hombre el que va a contar la historia, el padre de una familia. Y si cuento esta historia es para hacer conciencia a muchos jóvenes que ven este canal, porque quiero que sepan que no siempre o no en todos los casos los papás son los malos, los papás siempre luchan para dar lo mejor. Y yo entiendo que hay padres que pues no son buenos, la verdad, pero en este caso quiero que tomen mucha conciencia para que también se den cuenta que los papás no siempre tenemos la culpa de todo lo que pasa. Es una historia que me duele bastante contar y es algo que jamás en mi vida voy a olvidar. Bueno, hermanas, esta historia comienza así. Yo crecí en una familia muy humilde, la verdad, yo no tuve la oportunidad o la posibilidad de meterme a estudiar, así que yo desde muy pequeño me metí a trabajar como albañil. Yo me ganaba la vida como albañil, trabajaba, yo vivía en un pueblito, pero me la pasaba de pueblo en pueblo, pues buscando trabajo, porque pues era parte del sustento de mi familia, entonces como yo era de los hombres de la casa, pues se tenía que hacer cargo de eso. Hasta que un día llegué a un pueblito en Veracruz y bueno, pues estábamos en una obra junto con un amigo, yo estaba con un amigo y cuando terminamos la obra me dice mi amigo, oye, vamos a tomarnos algo para relajarnos, no sé qué, y pues así fue, terminamos la obra y nos fuimos a un barecito. En este bar es donde conozco al amor de mi vida. Esta chica que yo conocí, la conocí en ese bar porque ella era mesera. Yo la vi y quedé enamorado, de verdad enamorado. Yo la vi y dije, es la mujer más hermosa que he visto en toda mi vida. Preciosa, cabello, ojos, todo. O sea, estaba preciosa y yo pues quedé flechado a primera vista. Comenzamos a platicar y bueno, en ese entonces no existían las redes sociales y para yo conquistarla pues tenía que ir a visitarla todos los días para conquistarla. Ella me platicó que venía de una familia muy humilde, ella era la hermana mayor, entonces ella se hacía cargo de sus hermanos, eran 2 hermanos y además tenía 2 hijos que había tenido con su ex esposo que me contó que era pues ya sabes, no la trataba bien y pues afortunadamente ella logró salir de esa relación, pero bueno, ella trabajaba muchísimo para poder mantener a toda su familia. A mí obviamente nada de eso me importó, ni el ex esposo, ni los hijos, ni nada. Ella me dejó entrar más y más en su vida, algo que a mí me tenía bastante feliz porque yo ya estaba enamorado de esta mujer. De hecho, yo me quedé a vivir ahí en el pueblo de Veracruz para poder vivir con ella. Nos fuimos a vivir juntos, bueno, primero nos conocimos, salimos y demás, pero para no hacerte la historia más larga, nos fuimos a vivir juntos. Obviamente cuando nos fuimos a vivir juntos, ella dejó de trabajar porque yo le dije que me haría cargo y yo sería el responsable de pues ahora sí que de todos los que vivía con ella. Bueno, pues conforme pasó el tiempo, tuvimos 2 niñas, ya pues teníamos 4. Para mí eran 4 hijos que yo tenía y construimos una casita, poco a poquito nos fuimos haciendo de nuestras cosas, construimos un cuarto para cada hijo, porque mira, a pesar de que los 2 hijos que ella tenía con su ex esposo, para mí eran mis hijos, o sea, yo los veía como si fueran mis hijos, entonces yo me esforzaba todos los días para que todos estuvieran cómodos y que cada quien tuviera su espacio. De verdad, yo les juro que me esforcé muchísimo, trabajé muchísimo para poderles dar una vida mejor a ellos. Aunque yo venía de una familia humilde, su mamá también, los 2 estábamos pues luchando para que ellos tuvieran un futuro mejor que el de nosotros. Les pagué estudios a todos, los trataba como reyes. Yo nunca fui un papá estricto, nunca fui un papá que no les prohibiera salir o que esto, no, jamás en la vida. Yo les daba toda la libertad del mundo y ellos siempre respetaban los horarios que tenían en la casa. Yo lo que quería es que todos fueran exitosos, te digo, a todos les di estudios para que todos tuvieran una carrera. Llegó un punto donde, bueno, ya los hijos, los 2 hombres ya eran mayor de edad y las 2 chicas que teníamos, bueno, las 2 hijas, una tenía como 15, 16 y la otra 18, pero todos seguíamos viviendo juntos bajo el mismo techo. Y bueno, aquí es donde comienza mi tristeza. Mi esposa empezó a enfermarse, a sentirse cada vez más mal, se sentía cansada, ya se sentía enferma, le hicieron estudios y demás hasta que le diagnosticaron desafortunadamente cáncer. En el pueblo en el que vivíamos, pues era un pueblo que no tenía absolutamente nada, no existían las posibilidades o las herramientas para poder tratar una enfermedad de ese nivel. Entonces yo le sugería a mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos a la ciudad, yo me busco un trabajo allá, vemos cómo le hacemos para poder asegurarte, pero ella se negaba. Yo de verdad trataba de convencerla que nos fuéramos para que ella se pudiera sentir mejor, para que a lo mejor y no se aliviara por completo, pero que se sintiera mejor, pero ella se negaba. Mi esposa cada vez empeoraba más y más y más y mis hijos solamente le hacían pasar, o sea, demasiados corajes. Se portaban mal,
le hacían pasar corajes a mi esposa, viéndola enferma. Yo hablaba con ellos, con todos, y les decía, a ver, está enferma, tiene cáncer su mamá, no, trátenla bien. Pero aunque, por más que yo hablara con ellos, por más que, mira, uno puede venir de familia humilde, pero los valores que te inculcan en tu casa, eso no necesitan estudios, eso no se necesita de estudios, se necesita tener esas agallas de poder inculcar buenos valores a tus hijos, aunque no vengas de una familia rica, eso no tiene nada que ver. Y yo a mis hijos siempre les explicaba eso y trataba de decirles que por favor me apoyaran para que su mamá se sintiera mejor, pero todo esto fue en vano. Bueno, pues un día aquí les platico algo muy bonito que pasó. Mi esposa se levantó de muy buen humor, se sentía muy bien y me dijo, ¿sabes qué, mi amor? Vámonos a bailar. Se puso hermosa, se puso un vestido largo, estábamos... Yo me sentía muy bien porque dije, bueno, ya se siente mejor. Nos fuimos a bailar, nos la pasamos increíble sin saber que esa era la última vez que yo iba a ver a mi esposa sonreír. Al día siguiente ella se puso muy grave, la llevamos al hospital y a las horas, desafortunadamente, mi esposa falleció. Ay, pues todos estábamos devastados, mis hijos estaban muy mal. Yo, pues, evidentemente estaba devastado, estaba roto, porque se había ido el amor de mi vida. Sin embargo, yo dije, ¿sabes qué? Voy a salir adelante por mis hijos, voy a luchar por mis hijos para que ellos estén bien, para seguir dándoles una buena educación y para seguir siendo una familia unida. Sin embargo, mis hijos empezaron a cambiar bastante, se empezaron a ser muy rebeldes y sobre todo mis dos hijas. Mis hijas me culpaban y me decían que por mi culpa su mamá había fallecido, que porque yo era pobre, que yo no tenía los recursos, no tuve los recursos para salvar a su mamá, para llevármela a vivir a otro lado. Ellos me echaban la culpa completamente, que yo no pude salvar a su mamá. Y a pesar de que esto me dolía y que pues yo había perdido recién al amor de mi vida y que mis hijos me culpaban por esto, yo seguía y seguía y seguía adelante. Yo te digo que yo hacía esto por ellos. O sea, a pesar de que ellos me trataban así, me decían que por mi culpa, yo decía, no los voy a dejar solos porque sé que están tristes por su mamá y pues esto y el otro. O sea, trataba de no dejarlos solos, pero era un dolor impresionante. Un día me fui a trabajar como de costumbre y cuando llego a mi casa me encuentro a mis hijos afuera. Estaba toda mi ropa y todas mis cosas. Y cuando yo iba llegando, porque ellos esperaron a que yo llegara, le echaron gasolina a todas mis cosas, enfrente de mí. Yo lo único que hice fue tirarme al piso a llorar. En ese momento llegaron las hermanas de mi esposa, en paz descanse, y mis hijas me acusaron de cosas horribles de verdad. Primero dijeron que yo me había robado las cosas de la casa, que para venderlas, que para irme con un amante, cuando eso era totalmente falso porque yo me la pasaba trabajando para darles lo mejor a ellos. Decían que por mi culpa mi esposa se había ido y bueno, todos se pusieron en mi contra, la familia de mi esposa y mis hijos. Obviamente yo salí corriendo de ahí porque entre todos me corrieron horrible, a pedradas, horrible, de verdad. Y yo me tuve que ir a esconder a otro pueblo porque pues todo el mundo estaba en mi contra porque obviamente todo el mundo le creyó la palabra de mis hijas sin escuchar lo que realmente estaba sucediendo. Mis hijos metían a sus parejas en la casa, hacían fiestas, vendieron las cosas. ¿Para qué? Para al final terminar completamente con esa casa que con mucho trabajo su mamá y yo construimos para formar una familia o que fuéramos una familia unida. Acabaron con la casa y la abandonaron. Actualmente esa casa ya no existe porque son puros escombros. Esa casa la dejaron terrible y es una tristeza tan profunda ver en lo que se convirtió aquella casita que con tanto trabajo construimos mi esposa y yo. Lo único que queda de esa casa son ladrillos, escombros, basura. Y también ahí quedaron los mejores recuerdos que yo pasé junto al amor de mi vida. Escribo esta historia porque aunque ya pasaron 10 años de esta historia, yo no existo para mis hijos. Para mis hijos yo estoy muerto también. Ellos parece que nunca tuvieron un papá, que nunca se esforzó y que fui malo. Hay un dicho muy sabio que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Y realmente es que lo comprobé desafortunadamente con mis propios hijos. Aún extraño a mi esposa. De verdad ella fue, es y será el amor de mi vida. Y donde sea que esté, yo siempre pienso en ella todos los días, cada segundo de mi vida.
Desafortunadamente no hay final feliz para esta historia. Me encantaría decirte que actualmente estoy bien y que todo está perfecto. Yo no pude recuperar la casa que en su momento construí con mi esposa, y yo quisiera que esta historia la escucharan muchos jóvenes para que se dieran cuenta que no todos los padres somos malos o fuimos malos. Y si mis hijos están viendo esta historia, ellos solamente en su conciencia va a quedar que yo jamás les hice un daño, al contrario. Y no puedo creer que hayan perdido la cabeza simplemente para quedarse con todo y que después lo abandonaran de esa manera.